la Asociación Calabresa Mutual y Cultural, a través de la Subsecretaría de Profesionales, les da la bienvenida a Parliamo di Cittadinanza, un minicurso donde vamos a orientarlos sobre cómo tramitar la reconstrucción de la ciudadanía italiana desde la República Argentina. Si tengo un antepasado italiano, ¿puedo estar seguro de mi derecho a reconstruir la ciudadanía italiana? Lamentablemente, la respuesta es no. Existen algunas circunstancias que impiden la transmisión. Vamos a ver en qué casos se interrumpe la transmisión de la ciudadanía italiana por descendencia y si existe alguna herramienta para solucionarlo. Veamos. La transmisión de la ciudadanía italiana puede interrumpirse según las fechas por hechos históricos, hechos voluntarios, por disposiciones legales. Por hechos históricos entendemos la existencia o inexistencia del Estado italiano, la anexión o cesión de territorios, es decir, modificaciones geográficas en virtud de tratados internacionales. Por hechos voluntarios son aquellos realizados por la persona en ejercicio de su libertad, y es la renuncia a la ciudadanía italiana. Y por disposiciones legales entendemos la pérdida de ciudadanía italiana por naturalización o la transmisión por vía materna. Y aquí es donde también debemos tener en cuenta las fechas, porque en todas estas variantes las fechas tienen fundamental importancia, tanto las fechas de las disposiciones como las fechas de nacimiento del abo y de la persona que quiere reconstruir su ciudadanía y la fecha en que se inicia el trámite de reconstrucción. Veamos caso por caso. Primer caso. Situémonos geográficamente en el actual territorio italiano. Ese territorio no siempre fue el Estado italiano. Ha sufrido modificaciones geográficas. En un principio eran territorios separados. ¿Qué ocurrió el 17 de marzo de 1861? Seguramente los italianos que estén escuchando lo sabrán mejor que yo. Ese día fue muy significativo, pues se constituyó el Estado italiano. Es la fecha de la unificación. ¿Qué significa esto? Que antes del 17 de marzo de 1861, Italia no existía como nación. Por lo tanto, toda persona nacida en las tierras que hoy sabemos que pertenecen a Italia, pero fue su nacimiento antes de la unificación, no podía ser considerado italiano, porque no existía Italia. Entonces, esta persona no puede transmitir la ciudadanía. Pero, ¿qué ocurre si esa persona permaneció viviendo en el mismo territorio después del 17 de marzo de 1861? A partir de entonces sí puede transmitir la ciudadanía porque pasó a ser italiano. Después de la unificación de Italia, se constituyó el Estado italiano como tal y todas las personas que habitaban en ese territorio pasaron a ser italianos. Vamos al segundo caso. Está relacionado también con un hecho geográfico mundial. El 16 de julio de 1920 se firmó el Tratado de Saint-Germain-en-Laye, que fue un tratado que, si bien había sido firmado en septiembre del año anterior, entró en vigor en esta fecha que mencionamos. Los firmantes fueron las potencias aliadas y Austria. Estamos en el contexto de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué ocurre a partir de la firma de este tratado? A partir de entonces, el imperio austrohúngaro se ve desmembrado, finaliza la monarquía de los Habsburgos y muchos territorios
de la actual Italia que habían pertenecido al Imperio Austrohúngaro son anexados por Italia. Por lo tanto, a partir de ese momento comienzan a ser tierra italiana y sus habitantes adquieren la nacionalidad italiana. ¿Cuáles son esos territorios? Vamos a nombrar algunos, porque son muchos, pero por ejemplo, Italia adquirió por cesión el Trentino, el Tirol del Sur, Trieste, Istria, varias islas de Dalmacia y el Friuli. ¿Qué ocurrió con las personas que después de esa fecha, 16 de julio de 1920, continuaron habitando esos territorios? Tomaron la nacionalidad italiana. Pero ¿qué pasó con aquellas personas que habían fallecido anteriormente a esa fecha o que habían emigrado anteriormente desde esas tierras, como pertenecían al Imperio Austrohúngaro? No pueden transmitir la ciudadanía, pues no eran italianos. Sin embargo, dentro de esta norma general que establece que las personas que habitaban el Imperio Austrohúngaro no pueden transmitir la ciudadanía italiana, antes del 16 de julio de 1920, se abre aquí un periodo en el cual la legislación italiana permite que esta transmisión se efectivice. ¿Cuál es este periodo? Entre el año 2000 y el año 2010. Simplemente en esas fechas, y nada más que en esas fechas, se pudo tramitar la reconstrucción de la ciudadanía, aunque los antepasados, o sea, los avos, hubieran emigrado o fallecido en territorios pertenecientes al Imperio Austrohúngaro. Esta norma finalizó en el año 2010 y nunca perdemos las esperanzas que pueda darse otra oportunidad a la gente que se encuentra dentro de este segundo caso. Dejamos atrás la Primera Guerra Mundial, vamos a la Segunda Guerra Mundial. Otra modificación. Como toda contienda bélica, siempre produce modificaciones geográficas. En este tercer caso, tenemos que considerar a las personas que emigraron después del 10 de febrero de 1947 de aquellas regiones que Italia debió ceder como consecuencia de la firma del Tratado de París. En el caso anterior nos encontrábamos con Italia anexando territorios. En este caso, Italia cede territorios a otras naciones. ¿En virtud de qué tratado? Nombramos al Tratado de París, pero ¿quiénes fueron los firmantes? Los firmantes fueron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial y los países satélites de Alemania, entre los cuales se encontraba Italia. Aquí Italia se vio obligada por este tratado a ceder los antiguos territorios de Tende, La Brigue, Valle de Troyes a Francia, territorios de Zadar, gran parte de Istria y el territorio libre de Fiume a la entonces Yugoslavia, el archipiélago del Dodecaneso al entonces Reino de Grecia. También perdió la soberanía sobre el territorio de Trieste y sus posesiones coloniales en África y en el mar Egeo. Consecuentemente, todas las personas que habitaban estos territorios a partir de la firma del Tratado de París dejaron de ser italianos, pues los territorios comenzaron a pertenecer a otras naciones. Esto trae como consecuencia la imposibilidad de transmisión de la ciudadanía. Se interrumpe la ciudadanía por esta modificación político-geográfica de los territorios. Vamos al cuarto caso. 5 de febrero de 1992, otra fecha que produce modificaciones en la Ley de Transmisión de la Ciudadanía. ¿Qué ocurrió? Toda persona que obtenía otra ciudadanía diferente a la italiana antes del 5 de febrero de 1992 perdía la ciudadanía italiana y por lo tanto no podía transmitirla. La Ley de Ciudadanía Italiana dispuso
la pérdida de la condición de italiano al obtener una segunda ciudadanía. Por lo tanto, los descendientes ya no nacían de padres italianos luego de esta nacionalización, y de esta manera se interrumpía la cadena de transmisión. El quinto caso es el caso de renuncia voluntaria. Sabemos que no era muy frecuente, pero pudo haberse dado el caso de algún italiano que concurriera ante el consulado si residía en el exterior o ante su propia comuna de residencia en caso de ser en Italia y manifestar su voluntad de dejar de ser italiano. ¿Qué ocurría entonces? Se formalizaba esa decisión y a partir de ese momento sus descendientes dejaban de tener derecho a la reconstrucción de la ciudadanía. Muy importante saber la fecha en que renunció, porque las personas que habían nacido con anterioridad a la renuncia sí tenían derecho a la reconstrucción de la ciudadanía, pero quienes nacieron con posterioridad a la renuncia lo han perdido. El sexto caso, que es el último que vamos a ver, es la transmisión por vía materna. Ya hemos hablado alguna vez que el 1 de enero de 1948 es una fecha muy importante en materia de ciudadanía porque establece el momento a partir del cual la mujer puede transmitir la ciudadanía a sus descendientes. ¿Por qué 1 de enero de 1948? Porque es la fecha en que la Constitución italiana otorga igualdad de derechos al hombre y a la mujer. Por lo tanto, la reconstrucción por vía materna puede comenzar a realizarse para todos los descendientes de mujer italiana que han nacido con posterioridad al 1 de enero de 1948. ¿Qué consecuencias tiene esta norma? Que muchas veces dentro de una misma familia hay personas que tienen derecho a reconstruir la ciudadanía italiana por vía consular y otras que no. Recalquemos por vía consular, porque la vía consular es la vía más habitual a la que recurrimos los residentes en el exterior que queremos reconstruir nuestra ciudadanía italiana. Nos presentamos ante el consulado, acreditamos nuestra condición de descendientes de italiano y por lo tanto nuestro derecho a reconstruir la ciudadanía. Pero en el caso que la ciudadanía se intente reconstruir por vía materna y el descendiente haya nacido antes del 1 de enero de 1948, lo que debe hacer es iniciar un proceso judicial ante los tribunales italianos y de esa manera se le otorgará la ciudadanía. Vamos a ver ahora algunas sugerencias para el momento de decidir iniciar el trámite de reconstrucción de la ciudadanía. Sugerencias en cuanto a establecer si tenemos o no tenemos el derecho. Lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es saber dónde nació nuestro abo, tener la partida de nacimiento para verificar en qué territorio nació. Tengamos en cuenta todas estas modificaciones de las que hemos hablado como consecuencia de anexión, cesión de territorios, como consecuencia de factores políticos, incluso de factores administrativos dentro de la misma Italia. Una vez que tenemos en claro la fecha y el lugar, nunca debemos renunciar al trámite de reconstrucción antes de realizar una o varias consultas. ¿Por qué? Porque el tema de la ciudadanía es muy dinámico. La legislación italiana es muy dinámica en esta materia y es indispensable analizar el caso teniendo en cuenta la fecha en que nació nuestro abo, la fecha en que nació la persona que quiere reconstruir la ciudadanía, la fecha en que se iniciará el trámite, ver qué legislación rige para cada uno de esos momentos y analizarlas en forma conjunta. No podemos guiarnos por casos de familiares o amigos, porque ya hemos visto que cada caso es particular aún dentro de una misma familia. Y tampoco tomar las informaciones que se brindan como recetas matemáticas, porque es muy difícil brindar a través de una información por esta vía o por vía radial un análisis hermenéutico, o sea, completo, analizando la totalidad de la legislación en materia de ciudadanía.
Es casi imposible realizar esto por estos medios. Por lo tanto, hay que someter a un análisis exhaustivo cada uno de los casos y ver qué normas podemos armonizar para intentar conseguir tener el derecho a reconstruir la ciudadanía. Analizadas en forma conjunta, muchas veces se producen modificaciones importantes en favor de la persona que desea adquirir la ciudadanía por reconstrucción. Y si no podemos adquirir la ciudadanía por reconstrucción, por vía consular, como hemos dicho, siempre hay que considerar la opción de hacerlo por vía judicial. No siempre es viable, no en todos los casos se puede realizar un juicio ante los tribunales italianos para obtener la reconstrucción de la ciudadanía, pero en muchos casos sí. Por lo tanto, no perdemos nunca la oportunidad de decirles que no renuncien al trámite de ciudadanía sin haber hecho una o varias consultas. ¿Y por qué insistimos en una o varias? Porque siempre es conveniente tener varias opiniones, asegurarnos de que estamos consultando en lugares donde estén actualizados en materia de ciudadanía. Sabemos que es muy difícil llegar al consulado porque tienen muchas consultas, porque no es fácil comunicarse, pero ahí es donde uno puede recurrir para tener bien clara la información e intentar el trámite antes que renunciar al primer escollo que encontremos. Espero que haya quedado claro. En el próximo encuentro vamos a tratar de toda la documentación que necesitamos para iniciar el trámite de ciudadanía y cuáles son los requisitos que debe reunir esa documentación para que no se frustre el trámite por algún defecto formal o por alguna omisión involuntaria. Como siempre les digo, nos reencontramos el domingo a las 14:15 en la hora de Calabria por AM 840 Radio General Belgrano y continúa a disposición la casilla de correo electrónico italia.nosespera@gmail.com donde podrán realizar todas las consultas y enviar toda la documentación necesaria para que los pueda asesorar en materia de ciudadanía. Nada más por ahora y como siempre les digo, ci vediamo!